¿Qué tal todos? Otra vez nosotras, Diana, Olga González, en el programa Empleo y Talentos. Como siempre, con toda la intención de aportar en el proceso profesional para poder adquirir competencias, habilidades que favorezcan la vinculación laboral, el desarrollo del empleo y desempeñar con éxito la labor. Pues en términos generales, pues esos son como los campos que abordamos por lo regular, pero también puede ser muy amplio también el tema cuando tratamos, por ejemplo, los talentos, las habilidades, también como la preparación, la respuesta de un profesional frente a una demanda del sector productivo, bueno, etcétera. Son muchos los temas que tienen que ver y tienen relación con el tópico del profesional, del empleo, de la empresa, de los talentos. Pues afortunadamente este tema es bastante amplio. Pero bueno, antes de seguir adelante, hoy queremos tocar el tema, un tema muy importante, que es cómo presentar una entrevista de trabajo. Entonces, pues antes de retomar ya el tema completamente, le doy la palabra a Diana, pues para saludar a nuestros oyentes. Hola, mi estimada Olga, ¿cómo estás? Súper contenta de estar acá en nuestra cita semanal, un programa siempre diferente. Me parece muy rico que sea variado, sea diferente, y como tú dices, con el gran objetivo de aportar a las personas, de aportar a los profesionales, de aportar a los estudiantes, de aportar al mundo productivo desde la experiencia, que es tan valorada. A uno siempre le fascina escuchar historias reales y exitosas de otras personas, porque la teoría pues hoy en día está ahí, la información está ahí, es muy valiosa, pero pues acá retomamos mucho la parte experiencial, y eso es muy, muy valioso. Y como tú dices, los temas son pues gigantescos y cada tema se va ampliando y ampliando, pero hemos tratado de definir por categorías aquellas que más nos solicitan los profesionales cuando les realizamos la orientación en gestión de empleo y talentos, los estudiantes en las actividades que realizamos. Son muchas inquietudes que son comunes, y hoy pues tenemos una de ellas. Bueno, y hay una cosa que les quiero contar, y es que Diana y yo tenemos la fortuna desde hace muchos años, y por cuestión de los empleos que hemos tenido, de relacionarnos con grupos de empresarios, con grupos de profesionales, y entonces hemos podido conocer de cerca muchas de las situaciones que se viven en este sentido, y de la necesidad de fortalecer todos estos aspectos de la búsqueda del empleo, del desempeño, de los talentos y demás, con el fin de que a la gente le vaya bien, ¿cierto? A veces es muy bueno que a uno le den asesoramiento y consejo. Por lo general, pues la gente no se preocupa por buscar un buen consejo de una persona que tenga la experiencia o que esté preparada, sino que por lo general es el amigo, que muchas veces el amigo que sin intención le puede dar un consejo que no es pues el más adecuado. Lo que tú tocas es un tema muy importante, y es nuestra visión del programa, porque todos los temas que tratamos acá tienen dos visiones integradas. La visión empresarial, que digamos es la representante en el programa, es Olga, una persona que se ha desempeñado en cargos directivos, gerenciales, que ha estado moviéndose desde la parte empresarial, y en el caso mío, que como también he tenido relación, pero no he estado como desde esa óptica yo mirando, sino que yo estaba ahí interactuando, pero más desde la parte de intermediación laboral, de asesorías, de evaluación, y podemos identificar definitivamente desde un punto de vista práctico y real aquellos tips y aquellos consejos, como tú dices, que a las personas de verdad le pueden servir en diversos ámbitos. Hoy en día estamos en una era de información, entonces, ¿cómo realizo tal documento, cómo tal cosa? Y encontramos todo a la mano, y hay información muy buena.
pero una información que sea integrada de 2 puntos de vista para el bien de esa persona, para decirle, mira, en tu ámbito de talento, en tu ámbito profesional, en tu ámbito personal, piensa esto, considera esto desde la experiencia y lo que hemos encontrado. A cualquiera nos gustaría mucho recibir, como tú dices, de manera efectiva y positiva esas orientaciones, y eso es lo que estamos realizando acá. Sí, y de hecho, pues es bueno que los oyentes también sepan que algunos de los programas que hemos grabado son utilizados con fines académicos, en el sentido de que cuando se da un asesoramiento en esa área específica que tenga que ver con empleo, con talentos, con productividad, en el sentido de cómo me preparo ya para tener un mejor desempeño y cómo presentarme frente a una demanda de empleo. Entonces, en algunos casos, Diana hace uso de estos videos también para dar un asesoramiento, para que la persona pueda con detenimiento pues mirar, analizar y tomar sus apuntes. Entonces, me parece muy interesante también pues el tema. Esperamos que nuestros oyentes compartan también con sus contactos estos programas, porque sabemos que son pues de utilidad. Y además porque, como tú dices, hemos tenido, no hay nada más rico cuando uno está en la universidad, incluso cuando uno está al colegio, y van y lo visitan y le dicen, mira, yo soy un administrador de empresas, en esto consiste la administración, este ha sido mi enfoque. Yo me acuerdo que uno quedaba deleitado en el colegio, en la universidad, cuando los profes llegaban contándole casos de la vida real de la carrera que uno estaba estudiando. Y entonces eso lo llevamos nosotros hacia la parte vocacional también. La persona que está pensando en estudiar X carrera, y nosotros hemos tenido ese profesional acá con X enfoque. Entonces eso ayuda a la toma de decisiones desde lo real. Que cada persona establece su enfoque, que cada persona es diferente a otras, es cierto, pero también a uno lo ayuda mucho a tomar decisiones y a decir, me fascina o no, definitivamente voy a seguir explorando. Entonces tiene como esa parte vocacional y, como tú dices, también la parte de orientación hacia diferentes procesos de los cuales hemos comentado acá y que se han utilizado en diversos espacios, bien sea orientación a estudiantes, a profesionales, en el medio laboral, incluso a empresarios, que hemos tenido temas también empresariales. Por ejemplo, recuerdo aquí que se me viene de primerazo marketing digital, que fue un programa excelente. Entonces buscamos siempre como tener unos temas específicos que ayuden específicamente a las personas. Sí, bueno, hoy queremos tratar un tema que es de mucho interés en general. Hay muchos interrogantes alrededor de cómo cómo preparar, cómo asistir, cómo presentarse, cómo hablar en una entrevista para aspirar a un cargo. O pues lo enfocamos puntualmente para aspirar a un cargo de trabajo, porque uno puede presentar muchas entrevistas pues para otro tipo para aspirar a ingresar a la universidad. Hay diferentes tipos de entrevistas. Pero digamos que el proceso sería el mismo. A mí me están entrevistando para algo, para ser aceptado o para no ser aceptado. O sea, en realidad, sea en el proceso que sea, laboral o de estudio o cualquier otra actividad que me entrevisten, exige de mí que de acuerdo al desempeño que yo obtenga allí, voy a tener un resultado. Sin embargo, pues, para hablar de terminologías, como centrarnos es en la parte laboral. Así es, bueno, empecemos pues como por un interrogante, con un interrogante. El común de la gente dice que la primera impresión es la que vale. Entonces, bueno, empecemos como con ese interrogante popular. Exacto. ¿Qué tanto es cierto eso o no? ¿Qué tan válido es como para uno iniciar? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a una entrevista, me preparo psicológicamente, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo me voy a vestir? Bueno, etcétera. Bueno, a mí me parece interesante también, Olga, tu punto de vista, porque tú también tienes mucha experiencia en eso, y a pesar de que, digamos, yo puedo tener una carrera que se llame psicología y que, entre comillas, pueda estar
un poco más, digamos, técnica en el aspecto, es la entrevista le pertenece a cualquier persona. Y no solamente el psicólogo, no, eso es una habilidad, eso son situaciones y a veces pueden ser hasta más efectivas, muchas veces cuando se mira con más contexto, con más practicidad, con más familiaridad. Puede ser mucho más efectivo ese proceso que si uno se pone demasiado académico y psicológico. Entonces es como un llamado también a que, obviamente contigo, podamos como establecer estos tips y podamos como llegar a acuerdos. Desde el ejercicio que yo he tenido, el proceso de entrevista y personalmente, me parece que es un proceso muy... no encuentro la palabra, pero no es una experiencia satisfactoria para nadie. Muy estresante. O sea, es estresante, genera ansiedad. De hecho, pues si no te genera nada, pues quiere decir que pues de pronto uno o no tiene como la adrenalina para hacerlo. Pero es un proceso muy incómodo porque es un proceso de evaluación y en el cual uno sabe que otro, perdónenme la expresión, una persona desconocida, un extraño, me está evaluando. Entonces las personas llegan a la entrevista muy llenas de prevenciones, de pronto en previas experiencias los han tratado de una manera no adecuada, otras personas ya han revisado en internet cómo llevar a cabo una entrevista, entonces se vuelve como un espacio muy alejado de la realidad, demasiado alejado, y lo que tú dices de la primera impresión, más que impresionar, porque hay personas que se dedican a eso, como a tratar de impresionar, de impactar. En una entrevista no se debe buscar impactar, sino ser lo que la persona es. Si la persona de verdad está interesada en ese cargo, la persona en realidad cumple con el perfil, pues la persona tiene una tranquilidad de ir y decir, yo quiero mostrarme a ustedes porque yo soy la persona adecuada, pero previo a la entrevista, no solamente es, bueno, ¿cómo realizo una entrevista? Entonces nos imaginamos ahí sentaditos, una persona preguntando, la otra respondiendo, sino desde antes. La preparación de la entrevista viene de mucho antes, viene de los propósitos que yo tenga con mi proyecto de vida, en este caso con un empleo, y de haber verificado a dónde es que yo voy a ir, qué empresa es, qué cultura organizacional manejan, cómo se visten en la empresa, qué valores institucionales tiene. Entonces hoy en día contamos con la página web, que es una ayuda. No lo será todo, pero nos ayuda un poco como a enfocarnos. Pero también pues si es en Pereira podemos tener información. Entonces la preparación de la entrevista viene previa a qué tan seguro yo estoy con ese proceso al cual yo estoy aplicando. 1, qué tan interesado en realidad estoy. Y qué tan motivado y qué tan identificado tengo en realidad mi talento frente a ese trabajo, porque en cualquier proceso va a pasar así. Si yo me presento a un paseo, que yo no quiero ir por allá, Diana, ¿usted quiere ir? Yo, ay, sí, yo quiero ir, pero la otra persona dice, no, ella en realidad ya no quiere estar aquí. No se le nota. No se te ven las ganas, como dice la canción, no se nota. Entonces, el proceso es previo, no sé tú cómo la veas, cómo opines. Bueno, sí, estaba pensando en lo que dices y bueno, tiene, claro, toda la lógica del mundo. Uno se prepara como que, bueno, encuentro yo que uno de los primeros puntos como para ir concretando algunos temas es que yo tengo que conocer la empresa a la que voy a ir a presentar entrevista. Conocer la empresa, conocer la vacante y más importante que esas dos, conocerme a mí mismo, conocer mis habilidades, conocer mi potencial, porque desde ahí va a partir la seguridad con la que yo voy a ir, desde yo saber que soy bueno para ese empleo, tenga una experiencia, porque sabemos que eso es otro tema. La experiencia es un tema que está ahí, que es muy complicadito a veces, pero que yo pueda identificar que yo soy bueno. Otro aspecto que nos da seguridad, antes de, todavía no nos hemos sentado allá a responder y hablar, es que cuando a mí me citan a una entrevista, yo ya tengo un 80% ganado de ese salario, de ese cargo.
Un proceso de entrevista se realiza a aquellos candidatos que están con cumplen, mucha posibilidad de quedar, cumplen, de ser seleccionados. Exacto, tener mínimo una hoja de vida. Mínimo, exacto. Y que los requisitos mínimos de la vacante los cumple. La experiencia, la educación, o si no pide experiencia. Pero, ¿qué se va a ver en la entrevista? En la entrevista se van a ver otras variables que no son posibles ver en la hoja de vida. Esas variables, en su mayoría, son variables personales. Se va a ver cómo se expresa la persona, cómo es su manera de hablar, cuando habla de ella misma, cómo habla, es una persona amable, es una persona seria, es una persona ejecutiva, es una persona más dinámica. Se va a ver lo que la persona transmite, sea el cargo que sea. Entonces, si yo voy seguro, si yo ya voy enfocado, si yo ya sé qué empresa es, qué vacante es, y yo sé que yo cumplo y soy bueno para eso, pues yo ya tengo un terreno muy ganado en actitud, en seguridad, para enfrentar esa prueba, esa prueba de fuego. Esa prueba, no estamos considerando pues las pruebas, como dice Diana, previas de estudio de hoja de vida y presentación de otras pruebas de tipo como matemático, estadístico, de Excel, de Word, etcétera, de redacción y demás, pues las que requiera la empresa. En el momento de la entrevista, entonces necesariamente yo tengo mínimo que informarme sobre la empresa, porque pues tengo que conocer qué tipo de empresa es, de qué sector, qué productos saca, cuáles son pues como sus objetivos, cuál es su mercado en términos generales, pues obviamente, porque si estoy aspirando a un cargo, pues en una empresa, ese cargo tiene todo que ver con las políticas de la empresa, ¿cierto? Exacto. Con los objetivos, la misión, la visión, pues cosas ya muy generales. Sí. No necesariamente hay que ahondar ya, pues bueno, yo tengo que conocer el reglamento, no. Los estatutos, pues se podría y sería muy interesante al momento de ingresar que la persona sí conozca un poco más allá, hasta donde la página web permita o uno tenga acceso a otro tipo de información de la empresa. Eso no es tanto como para yo quedar bien o ganar, porque ese no es el sentido de lo que estamos hablando acá. En realidad, que nos vaya bien en una entrevista es en pro de cada uno de nosotros, porque nosotros lo que estamos haciendo en este caso es, te gusta ese trabajo, eres bueno para eso, ¿cómo puedes ganar esa entrevista, pero en beneficio propio? No estamos pensando en cómo impacto, cómo paso esa prueba de aquí hacia afuera, sino cómo hago para de verdad mostrar lo bueno que soy, lo interesado que estoy. En el tema de conocer la empresa, que tú dices, conocer la visión, la misión, también es importante conocer cómo es el vestuario de la empresa. Entonces hay empresas que son ejecutivas, donde las personas deben vestir de traje formal, otras son más desestructuradas, empresas de negocios, entonces las empresas ya no requieren un vestuario tan formal, yo ya me puedo ir un poco más casual. En Google pues uno puede buscar fotos, o de pronto a través de un conocido uno se hace una idea, o días antes de la entrevista pues uno trata de ir y darse una pasadita. ¿Eso es para qué? Para no desentonar al momento de ir. Si es una empresa, como muchas empresas de software, por ejemplo, o de negocios, no son tan formales en su vestuario, pero si yo me voy con el vestido más elegante que encuentro, eso puede ser un motivo de que no denoto estar tan alineada con la empresa, y lamentablemente se han visto casos en los cuales tengo pues un caso específico de una empresa del sector financiero, donde estaban optando por dos candidatos buenísimos los dos, para un cargo de subdirector en un banco, y la persona que estaba más opcionada, claro, como dos candidatos están compitiendo, geniales los dos, entonces sucede que por un solo requisito se cae el uno y pesa, pero por una sola cosita, porque los dos están totalmente a la par. Y en este caso, esta persona era demasiado formal para vestirse,
sin decir que sea malo, es excelente. Pero para esta empresa consideró y dijo, yo veo más que el otro candidato si es más de formal, pero lo veo también una persona más asequible, que también se puede agachar, acoger y ayudar cuando se requiera, cuando la tienda esté llena, cuando el sitio esté lleno, cuando el negocio esté lleno. Entonces, ¿qué sucede? Por ese aspecto, la persona perdió absolutamente todo el proceso. Ojo que no estamos diciendo que es que nos tengamos que vestir, no. Lo importante es estar un poco más, lo que más podamos de conocimientos de la cultura de esa empresa, lo que más podamos, si podemos ir un día y visitar y no, pues tengo una entrevista, en los días próximos quisiera conocer un poco, eso no pasa nada, con la secretaria, con el vigilante, eso no pasa nada, o me hago afuerita, miro, identifico, o por internet, o en fotos, o en YouTube, hoy en día pues la información la tenemos allí, para saber cómo va a ser mi vestuario. Pero Diana, también uno se preocupa porque se sabe pues que uno a la entrevista pues se va bien vestido como dicen por ahí, ¿cierto? Uno se pone pues una pinta donde uno, o con la que uno sepa que está bien. Y puede ser que uno está un poco más de lo normal organizadito porque pues uno quiere verse bien, quiere dar una buena imagen. Necesariamente pues uno de pronto ahí en esa parte puede ser que vaya un poquito exagerado a la manera de la cotidianidad, ¿cierto? Porque uno pues cotidianamente, salvo si el cargo no lo exige, uno no va pues con corbata, con vestidos sastre y demás, ¿cierto? ¿Qué pasa en el caso de que uno también ve que hay personas que son como lanzados, como muy, como quieren innovar? Y entonces hacen unas combinaciones como raras y ya se van exageradamente sport o unos contrastes un poco extravagantes. ¿Tú qué dices? Pues, ¿qué es lo que sucede? O sea, volvemos lo mismo al cargo. Por eso debemos estar enmarcados en el cargo al cual yo estoy aplicando, en la empresa a la cual yo estoy llegando. No es apropiado que si yo voy a una empresa que es formal, que es una empresa ejecutiva, no es adecuado irme en jeans a la entrevista, o las mujeres con escotes, no es adecuado. Que la empresa me descarte por eso, no lo estamos diciendo, ¿cierto? Pero que va a ser un factor que me va a restar peso. La idea en ese caso es tratar de estar lo más estándar posible, no mucho ni poquito, como tratar de estar. Pero muchas veces los mismos profesionales nos dicen, ven Diana, pero es que yo no tengo esa ropa, yo no tengo chaquetas, yo no tengo no sé qué. Entonces tratamos de pues conseguir, si es posible, si no es posible, voy y miro en mi closet lo que más, como tú dices, lo más casual, las mujeres la camisita, los hombres camisa, su pantalón bien aseado, eso pesa, no es que tengamos que ser pues una pasarela. En el tema de cuando tú dices que hay personas que son ya como que casi que se disfrazan, pues me perdonan la expresión, hay que analizar, depende, porque si son empresas creativas, eso no pasa nada. Si son empresas de diseño, tampoco sucede nada. Si es una empresa de publicidad, no pasa nada. Pero pues si es un banco, por ejemplo, ya pone como en apuros a la empresa y dice, bueno, es buenísimo, pero yo qué voy a hacer, cómo le voy a decir que esa no es la manera. ¿No? Entonces también hay situaciones muy embarazosas, que la empresa entonces puede decir, buenísimo, pero espere yo miro otro, espérese yo miro otro y yo miro otro. No es bueno, de todas maneras, exagerar en ese tipo de vestuarios. Lo que se trata siempre es que la persona esté indudablemente más arreglada, porque eso es muestra de su interés y de su actitud, y eso es maravilloso, y desde ahí impacta a la persona. Que se vea especial, pues vea que hizo una preparación especial para llegar. Eso es que muy se bueno. Interesó, que se preocupó, que se alistó. Es muy bueno, es muy agradable, porque muestra que está interesado, que listo, que es agradable. Está motivado. Pero no se trata de ponerme un atuendo que tampoco tenga nada que ver conmigo. O sea, yo debo sentirme cómodo, y volvemos al punto de ahora, yo debo permitir ser
o sea, que yo sea, que yo me pueda mostrar lo que yo soy en realidad, sin tratar de mostrar una persona que no soy yo. Entonces la persona dice, bueno, sí, yo quiero irme más arregladito, pero la persona, un ejemplo, nunca le gusta estar de cabello suelto por el calor, porque es muy abundante. Entonces peínese como se siente cómodo, de pronto hágase de pronto diferente la moñita, unos areticos diferenticos, unos zapaticos, o sea, dele su toque, pero no cambiar exageradamente. ¿Por qué? Porque alejándonos de ese impacto o no, yo no me voy a sentir cómodo yo mismo, y eso evidentemente va a afectar mi seguridad y mi naturalidad. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que nos queda claro el tema de cómo me voy a presentar, pues cómo va a ser mi apariencia. Obviamente no van a ser de peinados muy elaborados ni de cortes muy rebuscados en lo posible, salvo si las características de la empresa, pues hasta allá puedo llegar. Tú sabes que ahora se ve, y sobre todo en la gente joven, pues que los muchachos usan el cabello demasiado largo, por ejemplo, o tienen una cola acá, o las chicas también con unos cortes un poco extravagantes, unos mechones de cabello verdes, rojos, bueno, qué sé yo. Entonces, pues ahí también es muy importante considerar cuál es el estilo de la empresa, porque yo puedo entrar a contrastar demasiado, porque de todos modos en el ambiente laboral, por lo general, como hay una atención al cliente, por lo general cualquier empresa que preste cualquier tipo de servicios o por lo general las empresas de servicios sí demandan una atención al público, aunque usted no sea directamente el comercial ni el que atienda al público, pero uno tiene relación con los clientes de la empresa en algún momento. Si está en la parte contable, porque van a estar de pronto con algunas inquietudes de ese tipo, si tienen negocios, entonces tienen que ir a hablar con la empresa, y entonces tienen que llegar a la empresa y se van a ver con las personas que sirven a la empresa. Entonces, muy seguramente, salvo si la empresa tiene un corte súper moderno, yo creo que es muy complicado, pues una persona con un corte muy estrambótico, pues muy llamativo, con unos colores en el cabello también muy exagerados. Yo creo que la tendencia es pues tener unos cortes modernos, pero moderados como para el trabajo, necesariamente. Sí, o sea, y hay varios temas, o sea, por un lado, ningún corte, ni ningún color, ni nada determina la persona, el valor, tenga lo del color que lo tenga, las personas valemos, somos talentosas, somos importantes, y eso no quita valor a nadie. Pero desde lo que tú dices, es pensando ya en el otro, o sea, en el cliente, en esta persona convencional, en esta persona tradicional. El tema de tatuajes, por ejemplo. También eso es otro. El tema de cabellos. Hay casos que son en los cuales las personas pueden estar a la moda con unos colores muy fashion, como dicen, pero lo pueden manejar. A veces las personas hacen un peinado de manera que no se le vea tanto, el hombre que tiene el tatuaje entonces se pone su camisa. Hay maneras también de manejarlo. Hay empresas que de pronto, si no son cargos que tengan demasiado contacto con el cliente, que sean cargos que estén como más concentrados, más en la parte operativa o administrativa, lo pueden considerar. O si son empresas creativas, bueno, se puede considerar, pero para, como tú dices, como puntualizar, sí es importante no ser demasiado llamativos en ese sentido, porque las empresas lamentablemente pues o lamentablemente no, pues también las cosas como son, son muy real, muy clásicas, las cosas en general son muy clásicas. Entonces debemos tratar de no desenfocarnos, sino entrar como en un protocolo protocolo. Obvio, hay unos protocolos que no son invento pues del empresario, sino que son unos protocolos mundiales también, y digamos por temas de calidad, que ya también conocemos, y que los estándares de calidad van siendo la mayoría, pues
Hay muchos estándares que son del orden mundial, pero también hay nacionales y demás. Y el común de las empresas es lograr unas certificaciones y unos estándares de calidad para competir internacionalmente. Exacto. Entonces estos estándares también establecen unos protocolos, pero también tiene que ver con temas de seguridad y salud en el trabajo, a propósito pues de lo que ahora también se ve. El boom, exacto. Entonces el tema de seguridad y salud en el trabajo pues indica también que la vestimenta debe ser un poco moderada, en el sentido de que si las mujeres vamos con unos tacones demasiado altos, pues uno no se puede mover del escritorio, y si tiene que moverse demasiado en la oficina, pues ese no es la recomendación del zapato adecuado para uno ir al trabajo. Yo he tenido casos particulares reales que he vivido de personas que llegan a la entrevista y son excelentes y la empresa los selecciona, pero en su estilo no corresponde al estilo de la empresa. Pero lo que se hace ahí es que las empresas hablan con la persona y le dicen, mira, tú eres buenísimo, te queremos contratar, pero necesitamos que nos ayudes con tal cosa. Y la persona cede porque está interesada, porque es excelente, profesional, excelente. Entonces es como un ceder. Me recuerdo un caso de hace algunos años, un joven con el cabello súper largo y un perfil buenísimo. Y la empresa optó por él, pero entonces le dijo, pero tú tienes que solucionar. Decidir. Entonces eso fue porque él era un rockero o algo así, entonces él ahí mismo lo tomó hasta en broma y bueno, él dijo, eso no pasa, eso vuelve y crece. Entonces también implica de nuestra parte, como también hemos estado acostumbrados un poco a veces a decir, es mi derecho la libre expresión de la personalidad, claro. Es mi derecho, pero no se nos olvide, donde hay derechos también hay deberes, así como donde hay deberes también hay derechos, o sea, no hay una cosa sin la otra. Muy bueno, y las personas son excelentes en su originalidad, en su personalidad, una persona que salga de los esquemas, que se atreva a ser diferente y que eso no le quite profesionalismo, no le quite valor, porque no se lo va a quitar de ninguna manera. Eso es de admirar, pero también tenemos que tener en cuenta lo que tú dices, los protocolos, y entonces en el medio empresarial, siendo estratégicos, debemos tratar de llamar la atención lo menos posible en ese sentido. Uh-huh. Bueno, muy bien. Ya mirando otro aspecto, bueno, sin dejar de considerar también los accesorios en el tema de las mujeres. Pues para la oficina, como tú dices, lo ideal es evitar pues los escotes muy pronunciados y los accesorios demasiado grandes, aparatosos, ruidosos, en la mano una cantidad de cosas pues que en todo momento están estorbando pues para uno poder moverse en algunos casos. En eso hay que ser prudente, pero pues estamos hablando de la entrevista, pero pues desde la entrevista se ve más o menos cómo es. Pero también hace parte, perdón, Olga, te interrumpo ahí un poquito, también hace parte de que es una decisión personal, porque si yo en estos días he estado relacionando con una profesional excelente y ella le fascinan todos sus accesorios y le quedan muy lindos. Pero si ella va a una entrevista sin ningún accesorio y cuando ya la contrataron, a los 8 días se los va a ir a poner todos. Entonces, éticamente no es correcto. Yo debo interiorizar esos protocolos y decir, bueno, lo voy a hacer por mi carrera, por mí, no solamente por impactar en una entrevista y pasarla, porque de nada sirve. Entonces, si yo voy a decir, bueno, no me voy a poner todo esto porque de pronto llama mucho la atención, yo debo saber que eso hace parte ya de un código laboral, de un código en esa organización que yo voy a tener que estar mediando y que me lo voy a poner en los horarios que no esté allí. Uh-huh. Bueno, eso son consideraciones que se han de tener en cuenta al momento de presentarse a un empleo, porque seguramente nos van a hacer unas exigencias, y entonces pues como dice Diana, a mí me parece muy valioso porque la gente tiende a recordar mucho todos los derechos que tiene,
pero se le olvida pues que también hay unos deberes y también que la libertad de cada uno de nosotros llega hasta donde empieza la de los demás. Y más aún, cuando uno está sirviendo a una empresa que no es ni de la familia ni de uno, pues no, y así fuera también de la familia, pues, le serviría a unos clientes, sí, y a unos proveedores. Pues si es de uno, uno pone las condiciones, pero obviamente es que es, como tú dices, es muy estandarizado, porque es que yo puedo ser muy independiente en mi empresa, pero también la competencia, el proveedor, el cliente mío va a demandar también unos requisitos y no nos vamos tampoco tan lejos, porque decimos, pero es que eso es en Pereira, eso es en Colombia, que todavía estamos subdesarrollados. No. Existen otros países. Yo tengo el caso de una amiga que trabaja en Los Ángeles y ella allá le exigen, sus uñas deben estar en francés, en unos colores súper claros. Ellos, es más, en su expresividad tampoco pueden ser demasiado efusivos con las personas que llegan al sitio. Entonces son unos protocolos que hay en los lugares y que hacen que indudablemente tengamos que tener apertura para comunicarnos en esos lenguajes. Uh-huh. Bueno, ya avanzando un poco más, yo creo que ya hay una claridad sobre cómo llegar en su apariencia y demás. Hay otro tema. Además de conocer un poco la empresa, bueno, en el desarrollo de la entrevista le empiezan a preguntar a uno temas como del perfil profesional. Se dan las situaciones, se dan los casos extremos. Vamos a mirar, como a ilustrar con los casos extremos para decir, bueno, ¿qué debería hacer? Hay personas que son muy parcas y no dicen nada. Entonces uno es mirando a ver cómo le saca las palabras, sacar algo, y no saben cómo contar qué les gusta o qué hacen o qué saben hacer, qué competencias tienen, qué habilidades tienen. Y hay otras personas que se describen de una manera ya exagerada, pues, como endiosados. Hacen un programa de empleo y talento. Pues, no, pues es lo máximo, pues, y ya evidentemente, pues, se ve que es demasiado, ya es exagerado. Exacto. Obviamente, sí, pues, eso es verdad. Tiene todo y todo es perfecto. O sea, se dan los dos extremos, que finalmente ambos son muy cansones, un poquito son chocantes, inadecuados, pues. Son inadecuados. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para nuestros oyentes en ese sentido? ¿Cuál es la actitud que debo tener? Eso sí, haciendo la claridad, como tú dices muy bien, hay que ser auténticos, hay que ser uno mismo. Exacto. Pero hay que prepararse para la entrevista. Porque es una entrevista. Muchas veces Diana, en diferentes programas, uno se tiene que preparar. Es Exacto. Que yo no puedo decir, no, es que yo soy muy espontáneo, a mí que me salga lo que me salga. No, yo tengo que pensar qué hablar, cómo lo voy a hablar, cómo lo voy a decir, estar un poco programado. Eso no quiere decir que no sea hipócrita, falso, ni nada, pero pues yo tengo que aprovechar ese poco tiempo que me da para dar y mostrar. Momento. Entonces, si lo desperdicio, ya sea por omisión o por exagerar, pues... Exacto, lo que tú dices, ahí son muchos temas. Bueno, un ejemplo, llega una profesional a una entrevista grupal, me tocó a mí vivirlo porque yo la estaba realizando, entonces habían varias personas que estaban concursando para un cargo de servicio al cliente. Servicio al cliente, pues no solamente son cargos de contact center o de oficina, en realidad el tema de bancos, el tema de cuentas, de atención de cuentas, ejecutivos de cuentas, estos son cargos que encierran como esa competencia de atender un cliente, de servir un cliente. Y resulta que estábamos en la entrevista y a las candidatas se les hizo una pregunta sobre cuál era su principal defecto, que entre otras esas preguntas pues también tienen ahí su
estábamos pues haciendo un proceso con otra profesional, entonces se definió esa pregunta. Pero Diana, y perdona que te diga, ¿y para qué esa pregunta? Exacto. Pues es que eso lo incomoda a uno cuando le dicen, porque, ya me van a mirar lo mal. Eso es horrible, esas Entonces preguntas. Uno no sabe ni qué decir. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con esas preguntas por varias razones, y una de ellas, pues todo el mundo ya sabe, está preparado que la van a hacer, entonces, esas son cosas que no muestran la naturalidad. Además, pero y hay uno que dice, ¿qué recomiendas tú? Entonces, en este caso, que ahí va parte de la respuesta, ella iba para un cargo con servicio al cliente y ella dijo, lo que pasa es que no estamos de acuerdo con la pregunta y no nos gusta, pero la hacen, entonces nos tenemos que preparar porque la hacen, porque no los vamos a entrevistar nosotros, sino otros, entonces la hacen. Y ella, una de las participantes dijo, yo soy supremamente mal geniada. Entonces, ¿qué pasó? Ella éticamente, de una forma humana, fue sincera, fue espontánea, pero ¿qué sucede? Ella está compitiendo y concursando con otras candidatas. Al decirlo de entrada, ya pone una línea roja y dice, la empresa, ella va a atender servicio al cliente. No sabemos qué tantos problemas de clientes difíciles tenga que afrontar esa persona, y probablemente esa persona todavía no lo sabe porque apenas está en una entrevista, y pues por más que conozcamos la empresa, vayamos, no vamos a estar inmersos hasta que estemos ahí. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona ya de entrada se puso como una barrera en la cual ya se vio diferente durante todo el proceso y se le dio más prevalencia pues a las otras candidatas. ¿Qué se responde allí? Esa respuesta es muy compleja porque tampoco se pueden como decir respuestas de apréndatela y di esto, no, por lo mismo, porque la idea es que la entrevista sea un proceso veraz, un proceso real en el cual las personas me conozcan a mí. Y se puede evidenciar que uno no ha dicho la verdad, ¿cierto? Debo tratar de las respuestas decirlas de manera que no afecte el trabajo que yo realizaría, de manera que no interrumpan la labor a la cual yo estoy aspirando, de manera que no choque con la cultura organizacional, de manera que tenga como una respuesta que evitar al máximo que no sea una respuesta que vaya en contra de la destreza laboral mía. Entonces, pues en ese orden de ideas, pues cada persona tiene sus grandes oportunidades de mejora. Entonces está, por ejemplo, los que decimos, no, yo quisiera ser más disciplinado con el ejercicio, y es que es total. Otra persona diría, no, la verdad, yo necesito yo quisiera empezar a generar mayores ingresos para tener mi casa, mi carro, yo quiero estudiar más, yo siento que me ha faltado esa parte. Entonces son como unos faltantes que se vuelven como unos motivadores, y que a la hora de la entrevista ve que esa persona, antes ese faltante lo va a tomar es como un motor para continuar y para tomar ese empleo en pro de ese faltante, pero debe ser algo real, no debe ser algo que al decirlo sea sincero. Sea verdad. El saber si se dice la verdad o no, la verdad eso no le corresponde, pues es muy complejo entre seres humanos, porque recordemos que siempre nos va a entrevistar un ser humano. Entonces, ¿qué sucede? En la entrevista pasa algo, ahora lo que tú decías de el que es demasiado, que se adorna con todas las flores y los cosos. Que es perfecto. Al que no. Resulta que en la entrevista se ve una cosa y se ve la coherencia. En la entrevista se ve la coherencia. La coherencia va a mostrar una característica que es transversal a todo, que es la honestidad. Cuando yo soy honesto con lo que estoy diciendo, yo soy coherente, yo no me contradigo. Si armamos una conversación y yo digo que estoy separada, un ejemplo, que vivo en unión libre, y la conversación se fue y yo a los 20 minutos resulté hablando de que es que soy viuda, entonces la otra persona va a decir, oye, pero tú me dijiste que vivías en unión libre, un ejemplo. Entonces la persona va a entrar a decir, no, es que a mí se me olvidó decirle que yo también soy viuda. Entonces como que, bueno, esa va a quedar ahí. Pero luego, pero tú me dijiste allí que en este trabajo tú te retiraste fue porque te fuiste a estudiar a Bogotá, por poner un ejemplo. Pero luego en la conversación la persona
dijo que en ese trabajo había tenido problemas con el jefe. Entonces ese tipo de situaciones generan una incoherencia y dejan ver que la persona no está siendo lo suficientemente clara para tomar una decisión acerca del perfil de esa persona. Entonces, independiente de si yo soy una persona muy expresiva o una persona más calmada al expresar, siempre yo debo proveer información clara al otro y coherente, independiente del estilo mío de comunicarme. En cuanto a los estilos parcos, hay personas que son de pocas palabras, pero son amables, pero responden lo que tienen que contestar, pero lo dicen de buena manera y lo dicen de forma concreta. Pero si yo lo digo con un toque y un tono como de indisposición, como de que yo no quiero que me pregunten, como que yo estoy ocultando algo, entonces es muy incómodo, porque pone a la otra persona en una posición casi de que, entonces yo cómo hago, yo necesito saber esta persona qué hizo, en qué se desempeñó, y eso evidentemente va a ir en contra del propio candidato, porque no ofrece información sobre él, sobre su desempeño, sobre sus características, sobre su familia, sencillamente no lo deja ver, no lo deja ver, y eso no es bueno. Es bueno que la persona flexibilice un poco su estilo. Si somos demasiado expresivos, debemos bajarnos un poquito. Y si somos muy poco expresivos, debemos subirnos un poquito. ¿Cuál es el objetivo? Que lo que me estén preguntando yo lo diga de una manera clara. Cuando a mí me entrevistan, una entrevista siempre va con un objetivo. Y ese objetivo apunta a un perfil de un cargo, de una vacante, de una oportunidad. Sea un perfil muy estructurado, con unos sistemas de gestión de calidad y de 5 y 6 hojas como los hemos visto, donde enmarcan el cargo en funciones, responsabilidades, cuáles son sus jefes, dentro del organigrama en qué parte está. Bueno, ese tipo de descripciones al momento de tenerlo en una entrevista es importante. ¿Cómo puede hacer la entrevista, la información un poco más informal? No tienen todo eso estructurado, pero de todas maneras sí hay una información que hay que cumplir. Entonces, cuando a mí me van a preguntar algo en una entrevista, eso siempre va a obedecer a los objetivos del cargo. Si a mí me preguntan si yo soy soltero o casado, créanme que eso es coherente con el cargo. Si me preguntan si tengo hijos o no, eso es coherente con lo que el cargo está buscando. ¿Cómo así que eso qué relación tiene? Si yo soy una empresa que sé que requiero un profesional para que esté prácticamente de tiempo completo y más conmigo, un personal de confianza que va a manejar 3 sucursales, voy a viajar con él, voy a estar por el país con él, pues indudablemente la pregunta de si está recién casado, si tiene un bebé recién nacido, se toma muy diferente al de una persona que diga, pues no estoy casado, no, por ahora no lo estoy pensando, la verdad es que tengo mucha movilidad, va a ser diferente la respuesta. Entonces es algo que tenemos que tener claro. Lo que me pregunten en la entrevista siempre va a obedecer a los criterios y los objetivos de ese cargo. Bueno, cuando se aborda el tema de la información familiar, como privada, como íntima, con quién viven sus padres, sus hermanos, cuántos son, usted, bueno, y tocan un poquito el tema de la edad, y entonces a veces el tema de la edad puede ser algo como una barrera, ¿cierto? Porque depende. Sí, depende, pero entonces siempre se tiene como la prevención de que la gente que ya tiene cierta edad o después de cierta edad, entonces no tiene mucha oportunidad laboral, entonces la gente ya se intimida, ya no quiere, porque le dicen tienes hijos, cuántos hijos tienes, qué edad tienen tus hijos, y si los chicos ya pasan de los 13, 14, 15 años, ya la gente es ahí como, eso cómo se maneja, eso sí es bueno que se dé. Volvemos al inicio, todo depende de. Si la vacante, el cargo al que yo estoy aplicando, es un cargo de,
una community manager que necesita estar por varias regiones, bueno, está en sus redes, allá manejando las redes de la empresa, pero adicional a eso se necesita alto movimiento cultural, bueno. Entonces, ahí el tema de si tiene 3 hijos, esposo, y ahí toma como una connotación distinta. Pero siempre depende. Resulta que yo en la experiencia y en los casos que he podido ver, hay muchos casos, me tocó ver muchos casos de 2 situaciones totalmente opuestas. Una, las empresas que dicen, me cansé de contratar gente joven. Ajá. Porque entró una ola y una onda de personas jóvenes y jóvenes, sin decir que son espectaculares, pero estamos hablando de lo que estas empresas manifestaron en un momento. Pero resulta que estas personas, por el momento en el que estaban pasando, no tenían estabilidad laboral ni compromiso real con la empresa. Entonces, sencillamente, de un día para otro, su trabajo lo iban cambiando. No podemos desconocer que hay otras características que a las empresas les puede faltar también, como es la parte salarial, el salario emocional, no todos los salarios son económicos, el reconocimiento, el apoyo. Y pues si la empresa falla, por más que tenga la persona más excelente, pues esa persona no va a estar motivada. Pero en el caso en que la empresa es muy buena, les pasó caso con las personas jóvenes. Entonces me tocó escuchar a mí, estas mismas empresas diciéndome, no, Diana, yo ya quiero personas mayores, con hijos y con responsabilidad, porque yo quiero una persona que no me deje el trabajo a medias, yo quiero una persona que esté por largo tiempo, listo. ¿Cómo me ha tocado ver el caso de empresas que dicen, no, yo quiero una persona ya mayor, una persona seria, una persona de confianza, porque va a manejar dinero, sin decir que un joven no lo pueda manejar, pero son casos que se han presentado. Ajá. Las empresas valoran muchas veces las personas mayores, porque tienen un carácter ya forjado, porque son personas que ante la presión pueden resistir más, porque ya han tenido muchas situaciones, ya han sido casados, de pronto separados, ya han criado hijos, ya han forjado. Tienen experiencia laboral que puede también aportar muchísimo. Muchísimo. Entonces, lo que sucede es que las personas, muchas veces por la edad, depende. Más que la edad es la actitud. Hay jóvenes que no tienen la actitud para trabajar, para ser productivos, porque no conocen su talento, porque sienten que no encajan, están desmotivados, pues indudablemente eso se va a transmitir. Como también hay personas adultas, irresponsables, que están llenos de entre comillas, pues me disculpan la palabra mañas, como se dice, yo hago las cosas así, yo ya tengo 30 años de experiencia, a mí nadie me va a venir a enseñar. Entonces, no es ni el uno, no es el otro. Lo que es importante es depende qué cargo es y para qué lo requieren. Puede ser una persona joven, la idónea, o puede ser una persona mayor. Pero ¿cuál es la diferencia? Y que ambos lo deben tener, la actitud para el trabajo. Bueno, hay otro tema que es muy importante y es la asignación salarial. En la entrevista la persona no se atreve. También es tema de extremos, pues como para poder ilustrar muy bien lo que queremos. Hay gente que nunca pregunta porque le da pánico, pues, o sea, no dice, no, pues, lo que me y lo que me ofrezcan, porque pues yo necesito el empleo y no, ni modo de preguntar. Y a veces las empresas pueden abusar un poco de ese tema. Y entonces pasa todo y no tienen la delicadeza de decirle, bueno, te podemos ofrecer esto, ¿qué opinas? Es como tu expectativa, bueno, es como una actitud delicada también. Sí. Pero también hay casos donde la persona llega ya definida, establece la persona una asignación salarial, que es lo que a mí me parece también muy, muy simpático, porque la persona llega exigiendo y diciendo, si no me pagan esto, entonces no, y de una vez pues se tira toda la entrevista y todo, porque tiene una mala actitud frente a lo que se están ofreciendo. Mi posición también, te digo, y como por experiencia, todo es negociable,
todo es negociable porque estamos entre personas humanas. También la persona que está representando a la empresa, uno puede manifestarle con mucho respeto, ven, pero hay opción de una promoción, hay opción de pronto de más adelante. Igual, digamos que cuando uno está en la búsqueda de empleo, lo importante es lograrlo, eso es exitoso, que a mí me lo den si a mí me interesa. Y después de que yo esté allí en la empresa, con mi desempeño, con mi forma de trabajar, yo puedo lograr muchas otras cosas más. Bueno, ese es un tema muy bueno, muy carnudo, como decimos. Primero, la empresa debe decir esa información de entrada. Esa información la debe proveer la empresa si quiere tener un proceso de selección exitoso, sí, y no es gastarse en tiempo, ni en entrevistas, ni en nada. Eso debe ser una información de primera medida, como se exige que tenga esta experiencia, que tenga esta educación, salario, listo. Hay casos en los que las empresas no están tan estructuradas con el tema y quieren negociar, como tú dices, entonces se pone salario a convenir. Pero debe quedar escrito, salario a convenir. Quiere decir que si yo soy el candidato que me postulé, yo ya tengo esa decisión tomada, que mi salario apenas lo vamos a convenir. Entonces eso, como tú dices, una negociación. Bueno, exigir un salario y llegar en una entrevista exigiendo un salario no es adecuado, porque primero, si la empresa no lo proporcionó, no decía que era un salario a convenir, digamos lo que hay una falencia. Pero si yo le sumo una actitud de exigencia, no es adecuado, no es lo adecuado. Porque es como yo entrar a la casa de alguien exigiéndole algo. Pues yo decidí estar ahí, yo decidí entrar a esa casa, a mí nadie me obligó, entonces yo debo también tratar, como tú dices, yo lo puedo preguntar al final de la entrevista, es lo apropiado, al final, o cuando me digan si tengo alguna inquietud. Pero preguntar, que es válida la pregunta, totalmente, porque hablemos de lo mismo, deberes y derechos. Yo estoy en el deber, pues, de responder la entrevista, pero yo también tengo el derecho de saber a mí qué me están ofreciendo. Cuidar la forma de preguntarlo de una manera amable, preguntarlo de una manera tranquila, y ya yo puedo tomar la decisión. ¿Qué sucede? El hecho de que la empresa no diga de entrada el salario es un factor que se puede destruir por completo un proceso de selección, porque la persona no sabía en realidad cuál era lo que le iban a dar, y por esa sencilla razón todo el tiempo de la entrevista, el tiempo hasta de los mismos informes, porque a veces le dicen a la persona después de que ha pasado 3 entrevistas. Sí, terrible. Entonces es un tema que es delicado y que la empresa lo debe proveer. Cuando a mí me preguntan, ¿usted cuánto aspira? Hay dos posiciones. Una, pues que en realidad yo digo, yo necesito trabajar, yo quiero trabajar, el asignado es una buena respuesta, pero es sincera, no lo que me asignen, estoy bien, está bien. Y la otra es, pues todo el mundo queremos ganarnos 10 millones y 20 y 100 y 500, eso pues es lógico. No empezar a dar cifras como por darlas, cuando me lo pregunten y yo decida dar una cifra, si es que me llevan como a eso. Esa cifra que sea real, basada en una economía real que yo ya haya hecho. ¿Cuánto es mi ingreso? ¿Cuántos son mis gastos en esto, en esto, en esto? No solo pues la comida y el vestuario, sino también ir al cine, ir a la peluquería, o sea, establecer unos gastos mínimos. Y algo que yo quiero pues obtener de ese trabajo. Miro hay una formulita que es buena. ¿Cuánto se ganan las personas con mi mismo perfil en ese cargo? ¿Cuánto yo aspiro a ganarme? Y cuánto pues en realidad está ofreciendo el mercado. Yo puedo hacer una suma y divido y puedo mirar. Hoy en día también hay observatorios laborales que también me pueden ayudar a identificar esas escalas salariales. Perfecto, sí. Bueno, eso es muy interesante también porque puede llegar a ser también, como hemos mencionado, algunas situaciones, pueden ser una situación que incomode y que lleven de una vez a desechar la persona. Es más, la persona se hace un poco odiosa cuando dice, no, a mí no me sirve sino tanto, bueno. Entonces, de todos modos,
cuando nos presentemos a una entrevista, yo tengo que tener un genuino interés por ese empleo. Yo no me puedo presentar y de una vez de entrada, en la mitad de una entrevista, empezar a tener la actitud no adecuada porque ya no me está gustando. Exacto. Hasta el final debe tener una buena actitud, una actitud de buena educación, de respeto, de gratitud, de apertura, porque lo están recibiendo, le están dedicando un tiempo y eso es valioso también. De apertura, de amabilidad, independiente del estilo de comunicación de la otra persona. Ajá. Si la otra persona no tiene una actitud muy buena, quien me está entrevistando, yo debo tomar la decisión de sí tenerla, ser amable, ser educado, sí, mantenerla y controlar mis emociones. Exacto. Y no dejarme llevar. ¿Por qué sucede? Porque siempre debemos conservar los roles y mantenernos lo mejor posible en cada uno de los roles que estemos desempeñando en nuestras vidas. Es como un tips en general. Si yo estoy en el rol de entrevistado, yo debo hasta el final que mi presentación y mi forma profesional y personal tiene que quedar completamente impecable. Así sea que yo desde el principio dije, no, esto no es para mí. Exacto. ¿Por qué? Porque como dicen los abuelitos, este mundo da muchas vueltas, sí, y uno no sabe que cualquier día, por alguna razón, yo me esté encontrando con esa misma empresa o con esas personas. O si es un psicólogo, ténganlo por seguro que hoy está en esta empresa y mañana va a estar en otra, en gestión humana, realizando entrevistas, entonces me lo voy a volver a encontrar. O si yo hallé gracia, vio mi perfil, pero no fue el proceso, porque no quiere decir que porque yo no quede en una entrevista yo esté mal. Ajá. No, hay muchas razones por las cuales no soy una persona adecuada para ese cargo, pero no porque yo me haya equivocado en algo. Ajá. La persona puede decir, ay, es buenísimo, pero no es para este cargo, y ella me lleva ahí en el corazón y me tiene pendiente para otras cosas, incluso sin yo decirle. Entonces es muy interesante lo que tú dices. Sí, tener siempre una actitud de agradecimiento, una actitud amable, de buena educación. La buena educación es buena en todos los momentos de nuestra vida. Exactamente. Con la familia, con los amigos, en el trabajo y pues en cualquier espacio que estemos interactuando con extraños. Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho un buen detalle de los elementos fundamentales de una entrevista. Ya como para terminar, obviamente yo debo tener o puedo preguntar sobre el contacto al que yo puedo llamar para indagar o que me den una orientación de cómo hago para saber qué va a pasar con ese proceso y qué va a suceder pues con esa situación, con esa entrevista, porque uno cuando va a una entrevista pues queda ansioso, pendiente de un resultado, y sucede muchas veces también que las empresas simplemente descartan a las otras personas y se olvidan de mira, te agradezco la participación en el proceso, hubo un comité donde ha elegido X o Y, para otra oportunidad vamos a tener en cuenta tu hoja de vida, bueno, lo que sea, una actitud amable. Sí, amablemente. Entonces, podemos decir, doctor, doctora, usted me podría indicar a quién llamo, más o menos en qué fecha estarían dando la respuesta, por qué medio, porque aunque no tanto poner a que yo llame, porque eso no, simplemente uno le dice a la empresa, más o menos, doctor, ¿cuándo estarían tomando la respuesta? No sabemos, bueno, de pronto yo podría llamar, sí, o muchas veces las empresas dicen, la decisión la tomamos en esta y la otra semana. Entonces, ella que me está diciendo ahí el mensaje por detrás, si no lo llamamos, quiere decir que esto no quedó. Entonces, eso se entiende, decimos, ay, bueno, muchísimas gracias. Tampoco como ser muy insistentes en ese sentido, porque no, tampoco es adecuado. Bueno, Diana, muchas gracias a ti también, porque pues yo pienso que es un excelente programa de mucha utilidad para las personas, con una riqueza bien importante para uno ir preparado y quedar muy bien en la entrevista. Lo importante es que siempre quedemos bien, podemos no romper posibilidades de hacer unas buenas relaciones o unas relaciones de respeto
y de amabilidad con otras personas, así sea que no la conozcamos, porque en el medio laboral, en ciudades pequeñas, digamos como en este caso Pereira o en cualquier otra ciudad, uno se encuentra con la gente. Exacto. Uno se encuentra con la gente y siempre tiene que quedar bien, uno ser amable, mostrar su perfil bien. Y de todas maneras la recomendación para las personas que de pronto dicen, no, es que yo soy así, un poco irritable, un poco mal geniado y demás, no, pues hay que hacer lo posible y tenemos que corregir, tenemos que hacer una reingeniería, como dicen por ahí, Reinventarnos. retroalimentarnos, mirar cuáles son las cosas que nos irritan, que nos fastidian, Exacto. y tratar de superar y de ir más allá, porque la invitación es también que debemos tratar de mantener y hacer relaciones muy amables, porque en esta vida Exacto. siempre nos encontraremos, y en el mundo laboral, en el medio laboral, es un medio que se retroalimenta mucho también con otras experiencias, con otras personas de otras empresas, y que se comunica mucho. Exacto, eso es de puro relacionamiento. Sí. Y también sería importante como para también yo dejar ahí dos tipsitos. Una es que la entrevista, a pesar de que hay varios tipos de entrevista estructurada, que son ya más rígidas, entrevistas un poco más desestructuradas, más espontáneas, y la persona puede ser la más amable del mundo, me está evaluando y me está entrevistando. Uh-huh. Entonces no se nos pueden perder las líneas de confianza, como tú dices, el rol. Así la persona casi que me esté invitando, no, vamos allí, tomémonos un café, venga, que es que tengo un calor, vamos allá a la ventana, me está dando confianza, me está entrevistando. Entonces no se me puede perder ese norte, independiente de la comunicación que la otra persona, uh-huh, que la otra persona establezca conmigo. Ese es como algo pues que sería muy bueno siempre dejarle a las personas que siempre tengan presente ese aspecto. Bueno, muy bien, hemos llegado al final del programa, contentas pues por haber cumplido el propósito. Esperamos pues que esto sea de muchísima riqueza para todos, de mucha utilidad, y yo creo que es bueno que recordemos dónde nos encontramos en la web. Claro que sí, a nuestros queridos oyentes y las personas que nos ven, nos encuentran en nuestro canal YouTube Leven Radio, lo escriben así pegadito, recuerden que Leven es vida en holandés, Leven Radio, nos pueden escribir a levenradio@gmail.com y nos encuentran en nuestra página web www.levenradio.com, allí encuentran programas muy interesantes que están colgados en la página, en podcast, variedad y musiquita variada muy rica, deliciosa mientras trabajan, mientras estudian, para que se animen y la escuchen. Uh-huh. Bueno, chao, hasta la próxima.